Bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje. En esta ocasión veremos el tema derivada del producto de funciones para la clase de Matemática 4 del Bachillerato en Ciencias y Humanidades. Yo soy la licenciada Nubia Villanueva, docente de Matemáticas del Instituto Técnico Marco Herminio Fajardo, ITLA. En esta ocasión nuestras expectativas de logro son deducir la fórmula de la derivada del producto y encontrar la derivada del producto de funciones. Vamos a deducir la fórmula. Nos dicen que sean las funciones f de x y g de x, encuentre la derivada de su producto. Primera derivada del producto f de x por g de x o la derivada del producto de estas funciones. Entonces, como solución, aplicaremos primero la definición de la derivada. Recordemos que la función derivada está dada por f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, tomando la función producto, tendríamos f de x más h por g de x más h menos las dos funciones, el producto de las dos funciones, f de x por g de x partido entre h. Entonces vamos a agregar en el numerador la expresión f de x más h por g de x. Una sumando, como la agregamos, entonces tenemos que poner la otra también restando. Esto para no alterar la expresión. Entonces nos quedaría la derivada de f de x por g de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de el producto de f por g de x más h menos, aquí estamos agregando la expresión f de x más h por g de x más f por x más h por g de x menos f de x por g de x. ¿Qué vamos a hacer siguiente? Vamos a agrupar los términos que tengan términos semejantes, es decir, aquí tenemos f de x más h en este término y también en este término. Y entonces agrupamos estos otros términos en otro grupo y aquí el término semejante es g de x en este término y en este también g de x. Entonces vamos a extraer estos factores comunes y nos queda la expresión límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h por g de x más h menos g de x. Extraemos el factor común y en el segundo caso extraemos el factor común que es g de x y nos queda entonces dentro del paréntesis f de x más h menos f de x, todo esto partido entre h. ¿Qué hacemos después? Vamos a separar los dos términos con su respectivo denominador y encontrar el límite cuando h tiende a 0. Entonces nos queda límite cuando h tiende a 0 de f de x más h por la expresión g de x más h menos g de x partido entre h más el límite cuando h tiende a 0 de g de x por la expresión f de x más h menos f de x partido entre h. Aquí el límite cuando h tiende a 0, si la h vale 0, nos queda entonces f de x y esto es la definición de la derivada. Entonces solamente vamos a colocar la derivada de la función g. Nos quedaría f de x por la derivada de g de x, más en el siguiente caso, el límite cuando h tiende a 0 de la función g de x es g de x y esta expresión es lo mismo que tengamos la primera derivada de la función f de x. Entonces nos queda que la fórmula o la definición del producto de funciones f, de la primera derivada de la función f de x por g de x es igual a la función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. Más adelante vamos a seguir aplicando esta fórmula para encontrar la derivada del producto de funciones. En el ejemplo número 1 nos piden calcular la derivada del producto de las funciones x al cuadrado más 3 por 3x menos 1. Entonces, para encontrar la solución vamos a aplicar la derivada del producto de funciones. Recuerden que
la derivada del producto de f de x por g de x es igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces tenemos en el ejemplo la derivada del producto de estas funciones es igual a la derivada de x al cuadrado más 3 por 3x menos 1 más la función x al cuadrado más 3 por la derivada de la segunda función que es 3x menos 1. En este paso solo lo tengo identificado a qué función le tengo que encontrar la derivada. Recuerden identificar cuáles son las funciones f de x y cuál es la función g de x. O lo mismo, cuál es la primera función y cuál es la segunda función. Entonces así sabemos que la derivada de f de x en este caso es 2x y la va a multiplicar a la función g de x más en el siguiente paso la función f de x que va a multiplicar a la derivada de la segunda función que en este caso sería 3. Tenemos entonces los resultados. 2x va a multiplicar a la función 3x menos 1 más la primera función que es x al cuadrado más 3 por la derivada de la segunda función que es 3. Luego estos términos los podemos simplificar realizando la multiplicación. Tenemos entonces 2x por 3 son 6x al cuadrado, 2x por menos 1 es menos 2x, más x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado y más 3 por 3 son 9. Recuerden aplicar la propiedad distributiva cuando sea necesario. Luego entonces estos términos si son semejantes los podemos sumar y si no solamente los copiamos. En este caso tenemos términos semejantes que es el 6x al cuadrado con el 3x al cuadrado. Entonces nos queda como resultado que la derivada del producto de estas dos funciones es igual a 9x al cuadrado menos 2x más 9. En el ejemplo número 2 nos piden calcular la derivada del producto de las funciones x al cubo menos x más 1 por x al cuadrado más 3. Vamos a encontrar su solución aplicando la derivada del producto de funciones. Recuerda la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda. Entonces tendríamos que esto es igual a encontrar la derivada de la función x al cubo menos x más 1, que es igual a 2x al cuadrado menos 1, a multiplicar por la segunda función. Y luego en el siguiente término, copiar la primera función por la derivada de la segunda, que en este caso sería 2x. Como observas, tenemos 3x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 3 más x al cuadrado menos x más 1 por 2x. Luego entonces esto multiplicamos estos productos indicados, entonces tendríamos 3x al cuadrado por x al cuadrado nos da 3x a la cuarta. 3x al cuadrado por 3 nos da 9x al cuadrado. Menos 1 por x al cuadrado es menos x al cuadrado y menos 1 por 3 es menos 3. En el siguiente producto tenemos x al cubo por 2x son 2x a la 4. Menos por más da menos, entonces 1 por 2x, 2x al cuadrado. Más por más da más, 2 por 1, x, 2x. Y de ahí observamos si hay términos semejantes para reducirlos. Entonces nos queda como resultado, los que tienen x a la 4 son el 3 más el 2, esto nos da 5x a la 4. Los que tienen x al cuadrado son 9 menos 1 y menos 2, entonces nos da como resultado 6x al cuadrado. Luego observamos que tenemos el término 2x, lo copiamos y el menos 3 también, porque no hay con quién más sumar o restar. ¿Qué hemos aprendido? La definición de la derivada del producto de funciones, es decir, con la fórmula. Recuerden, el producto
de las funciones f de x por g de x, entonces su derivada es igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función, o f' de x por g de x más f de x por g' de x. Te proponemos que hagas estos ejercicios, entonces acepta reto. El primer ejercicio es encontrar la derivada de x al cuadrado menos 5x por 4x más 1. Y el segundo ejercicio es encontrar la derivada de 3x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos x. Recuerda aplicar la definición de la derivada del producto de funciones. La primera derivada de la primera función por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Entonces, en el primer ejercicio te tendría que dar como resultado 12x al cuadrado menos 38x menos 5. Y en el segundo, 12x al cubo menos 9x al cuadrado más 2x menos 1. Espero que te hayan salido correctos y si no, vuelve y practica nuevamente. Recuerda quedarte en casa estudiando, ¿verdad? Y si sales, pues cumple con todas las medidas de bioseguridad. Porta tu mascarilla, lávate constantemente las manos, guarda el distanciamiento social y completa tu ciclo de vacunación. Hasta pronto.